No sé si ya se ve la presentación. Ya, doctora. Ok. Bueno, entonces les decía, parte de los efectos secundarios es la disfunción eréctil, que esta va a ser obviamente mucho mayor que con otros antihipertensores. También este tipo de medicamentos puede llevarnos a una deshidratación, pues obviamente aquí ser hipotensor principalmente. Aquí también nos puede dar a una hipopotasemia, por eso se da en combinación con los IECA o con lo que son los ARA. Sabemos que el IECA y ARA va a aumentar el potasio, lo que es los diuréticos lo va a disminuir y por lo tanto podemos evitar que el paciente llegue a una hiperpotasemia, pero también nos puede dar cambios electrocardiográficos por una hipopotasemia o una hiponatremia. Y bueno, también van a disminuir lo que es la tolerancia a la glucosa, también por eso se llega a dar en pacientes con eh, medicamentos, cuando se llega a administrar potasio por alguna situación, puede llegar a agotar este potasio y por lo tanto tener que administrar al paciente ahora sí un poco de potasio porque se va a manifestar dentro de lo que son los electrolitos séricos. Posteriormente tenemos diuréticos ahorradores de potasio. Este tipo de medicamentos, digamos que ya están fases avanzadas de lo que es la hipertensión, en pacientes que llegan a tener insuficiencia cardíaca, también se les va a dar en pacientes que llegan a tener edemas pulmonares. Este tipo de medicamentos principalmente van a estar trabajando a nivel de lo que es la aldosterona, van a estar trabajando a nivel de lo que es la glándula suprarrenal. Y bueno, vamos a tener principalmente dos tipos. Uno que va a trabajar con lo que son directamente con lo que son los mineralocorticoides, con esta glándula suprarrenal, y otros que van a inhibir solamente el transporte de potasio. Dentro de lo que son los inhibidores directos de transporte de potasio, vamos a tener dos medicamentos principales, que es la milorida y el triamtereno, y dentro de los medicamentos para muchos padecimientos, entre ellos la hipertensión arterial en fases la espironolactona es uno de los mayormente conocidos, al igual que lo que es la amilorida, son los más utilizados. Y bueno, también en pacientes que llegan a tener los edemas pulmonares vamos a estar ocupándolo bastante. Esto los vamos a dar cuando hay un estado edematoso, principalmente en pacientes que llegan a tener alteraciones a nivel de lo que es la glándula suprarrenal, cuando tienen hiperaldosteronismo secundario, ya sea por insuficiencia cardíaca, por un síndrome nefrótico, en pacientes que llegan a tener ascitis por esa cirrosis, por esta hipertensión porta, que habíamos hablado que el angiotensino trabaja a nivel de lo que es el hígado, pueden darnos ciertos estados edematosos. Entonces, para esto vamos a ocupar este tipo de medicamentos y obviamente hay que tener cuidado en pacientes con insuficiencia renal. Van a ver que es difícil tratarlos porque no les podemos dar ninguna AINE porque trabaja a nivel de prostaglandinas. Tampoco no les vamos a dar este tipo de medicamentos porque obviamente va a sacar el potasio paciente insuficiente. Si el paciente estaba tomando antes un IECA y un ARA, como el caso del paciente, y le dan medicamentos diuréticos, va a sacar más agua y más si el paciente ya se encuentra en diálisis o hemodiálisis. Estas alteraciones a nivel de electrolitos nos puede llegar a provocar un evento vascular. Eh, por lo regular, el paciente puede llegar a tener crisis hipertensivas. Esas crisis hipertensivas sí puede haber daño a órgano blanco, les puede dar un evento vascular cerebral y desafortunadamente por ese evento vascular cerebral nos va a dar un edema y si el paciente no se trata a tiempo, puede llegar a fallecer. En el caso del paciente que presentamos su caso clínico, precisamente él estaba ya en lo que era un paciente joven, 35 años, que ella había tenido un trasplante renal
estaba a punto de recibir su otro trasplante renal, por eso ya estaba él en hemodiálisis. En una sesión de hemodiálisis, efectivamente pasó esto, tuvo una crisis hipertensiva y bueno, ya aquí los familiares decidieron que ya a través del edema ya no se le hiciera nada y el paciente falleció. Pero esto es parte de los datos que se pueden llegar a dar con los diuréticos ahorradores de potasio y si el paciente ya está en una terapia sustitutiva de estilo diálisis o hemodiálisis, puede poner en peligro la vida y hay que tener mucha precaución cuando los asociamos a IECA y a los ARA, ya que van a estar trabajando mucho con el potasio y nos puede dar bastantes efectos adversos, no solamente modificar el electrocardiograma, sino poner en riesgo la vida del paciente. Dentro de lo que son los mineralocorticoides, como ustedes los vieron en su clase de fisiología, lo que van a hacer va a producir lo que es esta retención de lo que es el sodio, lo que es el agua, y va a incrementar la salida de lo que es el hidrógeno y lo de lo que es el potasio. Por eso son medicamentos ahorradores de potasio. Este tipo de medicamentos van a actuar a nivel de lo que es el túbulo distal, a nivel de lo que es la fase terminal, de lo que es esta nefrona, y al aumentar lo que es la salida de este cloro de sodio e incrementar la secreción de hidrógeno y potasio hacia lo que es la luz tubular, va a aumentar la concentración de aldosterona y por lo tanto va a tener ese efecto diurético y a la vez va a ser un efecto hipotensor. Dentro de lo que es la espironolactona solamente va a ser en aquellos pacientes que lleguen a tener un edema crítico. Ustedes lo van a ver mucho en pacientes en urgencias, ahí como dice su nombre, en estado crítico, en la área de terapia intensiva, en donde se va a estar utilizando para tratar este edema de los pacientes, en pacientes que llegan a tener ascitis y bueno, también en pacientes cirróticos. En pacientes cirróticos es parte del tratamiento, aparte de que ustedes van a estar haciendo lo que son las paracentesis y estar drenando agua para ayudarle y también podemos ocuparlo cuando hay un hiperaldosteronismo primario. Lo que vamos a empezar hacer con este tipo de medicamentos, vamos a empezar siempre con dosis bajas, al igual que lo que hacíamos con los medicamentos antihipertensivos, va a ser también dosis respuesta y se ha visto que a dosis bajas la supervivencia va a manejar lo que es la insuficiencia cardíaca sistólica. Es por eso que de repente decían que hubo un tiempo en que los alópatas estaban copiando al principio que estar trabajando a dosis mínimas. Realmente ustedes como homeópatas saben que son tratamientos, o bueno, más bien son teorías muy, muy diferentes. El hecho de que el medicamento sea a dosis mínimas no quiere decir que sea similar que el principio homeopático, pero es lo que estaban diciendo que a dosis mínimas estaban mejorando la supervivencia de varios pacientes y estaba controlando perfectamente lo que es la insuficiencia cardíaca. Y bueno, inhibe también lo que es el eje tal de lo que es el eje renina, angiotensina, aldosterona y principalmente es para mejorar la hipertensión al inhibir este efecto. Y lo que es la escleronona también va a ser un antagonista de la aldosterona, pero se ha visto que se maneja o tiene mejores resultados en pacientes que tuvieron infarto agudo miocardio y en aquellos pacientes que llegan a tener insuficiencia cardíaca. Y bueno, dentro de los otros medicamentos que es solamente inhibidores de potasio que teníamos al trimetileno y a la amilodrida, estos van a inhibir lo que es el potasio a nivel de lo que es el conducto de lo que tuvo el torneado distal y va a disminuir solamente la conducción al